You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. This is a Bose moment. You've been there. Small talk's going nowhere, but then the Bose speaker kicks in. Music you can feel fills the room, and no more chat with Danny from accounts. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. La noche cae sobre el desierto y el escenario parece tranquilo, casi insignificante, pero lo que está a punto de ocurrir en ese lugar cambiará la forma en que se entiende el carácter de Dios, la obediencia y el pacto. Moisés va en camino. No es un hombre cualquiera, es el hombre que ha sido llamado directamente por Dios en Éxodo capítulo 3, cuando la zarza ardiente no se consumía y la voz divina le dijo: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés ya recibió instrucciones, ya vio señales, ya fue comisionado. Está en movimiento, está obedeciendo en apariencia. Pero entonces la Escritura introduce una escena que rompe toda expectativa. Éxodo capítulo 4, versículo 24 dice: «Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo». El texto no suaviza la escena, no la explica de inmediato, no la disfraza. Dios quiso matarlo. El mismo Dios que lo llamó, el mismo Dios que lo envió, el mismo Dios que lo escogió. Esto no es contradicción, esto es revelación. Y aquí comienza una de las lecciones más profundas de toda la Escritura. El contexto es clave. Moisés no está en Egipto todavía, no está enfrentando a Faraón, no está ejecutando milagros, está en el camino, en tránsito, en preparación. Y es precisamente en ese momento donde Dios interviene. Esto enseña algo fundamental. El proceso importa tanto como el destino. La obediencia no es solo aceptar el llamado, es caminar correctamente dentro de ese llamado. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Qué provocó una reacción tan fuerte? La respuesta no está explícita en el versículo 24, pero sí se revela en los versículos siguientes y se conecta con un principio establecido mucho antes, en Génesis capítulo 17. Allí Dios establece su pacto con Abraham y declara: «Este es mi pacto, será circuncidado todo varón de entre vosotros». Y luego añade una advertencia contundente: «Y el varón incircunciso será cortado de su pueblo». Ha violado mi pacto. Esto no era una tradición opcional, era una señal obligatoria, era identidad, era obediencia, era pacto. Aquí comienza a revelarse el problema. Moisés, el hombre llamado a liberar al pueblo del pacto, tenía en su propia casa una violación del pacto. Su hijo no había sido circuncidado, y esto no es un detalle menor. En la mentalidad bíblica, el pacto no es simbólico sin peso. Es una condición espiritual real, es una señal visible de una realidad invisible, es una marca de pertenencia a Dios. La Biblia Thompson conecta este evento con la cadena temática del pacto abrahámico, mostrando que la circuncisión no era solo un acto físico, sino una declaración de fidelidad. También lo conecta con Deuteronomio capítulo 10, donde más adelante se hablará de circuncidar el corazón, mostrando que el acto externo siempre apuntaba a una realidad interna. Pero en el caso de Moisés, el problema no era simbólico, era literal, era desobediencia concreta. Y aquí es donde el estudio se vuelve profundo. Moisés no era ignorante, él sabía esto. No era un extranjero sin conocimiento, era hebreo, había sido instruido, había crecido con esa identidad. Entonces, ¿por qué no lo hizo? La Escritura no da una respuesta directa, pero el contexto permite entender que hubo tolerancia, posiblemente presión familiar, posiblemente descuido, posiblemente una decisión consciente de no ejecutar algo incómodo. Y ese es el punto. Dios no ignora la desobediencia selectiva. Muchas veces se piensa que obedecer en lo grande compensa fallar en lo pequeño, pero en el reino de Dios no funciona así, porque lo que el hombre llama pequeño, Dios lo llama pacto.
y lo que el hombre posterga, Dios lo confronta. Éxodo capítulo 4, versículo 25 revela la solución. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Esto indica que la situación era urgente. No había tiempo para debate, no había espacio para excusas. Era obediencia inmediata o consecuencia directa. Y cuando ese acto se ejecuta, el versículo 26 dice, así le dejó luego ir. Dios detuvo el juicio, no porque cambiara de opinión, sino porque la condición fue corregida. Esto establece un principio teológico poderoso. Dios no cambia su estándar. El hombre es el que debe alinearse a ese estándar. Aquí apenas comienza el entendimiento, porque este evento no solo habla de Moisés, habla de todo creyente. Habla del peligro de caminar en propósito sin estar completamente alineado. Habla del riesgo de representar a Dios sin haber obedecido completamente a Dios. Y esto abre la siguiente pregunta. Si Moisés ya había sido llamado, si ya había sido escogido, entonces, ¿por qué Dios no pasó por alto ese detalle? La reacción de Dios en la posada no fue impulsiva, no fue emocional, no fue contradictoria con su llamado. Fue coherente con su carácter, porque el mismo Dios que escoge también exige, y el mismo Dios que envía también establece condiciones claras para representar su nombre. Moisés no era simplemente un líder en formación, era el instrumento que Dios usaría para confrontar al imperio más poderoso de su tiempo. Era el portavoz del Dios del pacto delante de Faraón, y precisamente por eso su vida no podía tener áreas fuera de orden. En Éxodo capítulo 4, Dios ya había declarado el mensaje que Moisés LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our savior. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV, stream now, pay never. Debía llevar, Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo. Ese mensaje está completamente ligado al pacto. No es solo liberación política, es identidad espiritual, es pertenencia divina. Entonces surge una tensión profunda. ¿Cómo puede Moisés hablar de pacto si en su propia casa el pacto ha sido ignorado? ¿Cómo puede exigir obediencia a Faraón si él mismo ha permitido desobediencia en su familia? Aquí se revela un principio fundamental en toda la Escritura. Dios no delega autoridad espiritual a alguien que vive en contradicción con esa autoridad. No porque Dios no pueda usar a quien quiera, sino porque su carácter es santo, y su santidad no se negocia para facilitar una misión. La Biblia Thompson conecta este evento con la responsabilidad espiritual del liderazgo. En Génesis 18, Dios dice acerca de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Esto no es opcional, es parte del llamado. El líder no solo responde personalmente, también establece orden en su entorno más cercano. Moisés falló en ese punto, no en su llamado, no en su disposición, sino en la aplicación del pacto dentro de su propia casa. Y aquí aparece un detalle clave que muchas veces se pasa por alto: la intervención de Séfora. El texto dice que ella tomó un pedernal afilado y ejecutó la circuncisión. Esto indica que Moisés no lo había hecho, y eso abre una ventana importante para el análisis. La omisión no fue por falta de oportunidad, fue una decisión prolongada, algo que se dejó pasar, algo que no se confrontó a tiempo. Esto refleja una realidad que se repite constantemente. No todas las desobediencias son rebeldías abiertas. Muchas son tolerancias silenciosas, son decisiones que se postergan, son áreas que se consideran no urgentes, pero delante de Dios, lo que pertenece al pacto no es negociable. La expresión de Séfora también es significativa. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre.
Esta frase muestra tensión, muestra incomodidad, muestra que el acto no era emocionalmente fácil, pero aún así fue necesario. Y eso revela otra verdad importante. La obediencia no siempre es cómoda, no siempre es culturalmente aceptada, no siempre es emocionalmente agradable, pero sigue siendo necesaria. En ese momento, la sangre del pacto entra en escena, y la sangre cambia la condición. Dios detiene la acción, no porque el peligro no fuera real, sino porque la causa fue corregida. La desobediencia fue tratada, el pacto fue respetado, y el orden fue restaurado. La Biblia Thompson enlaza este evento con la importancia de la sangre en toda la Escritura. Desde Génesis, pasando por el sistema sacrificial en Levítico, hasta llegar al Nuevo Testamento, la sangre siempre representa vida, pacto y redención. En este caso, no es un sacrificio expiatorio como tal, pero sí es la señal visible de obediencia al pacto establecido. Este momento en la posada revela algo que va más allá de Moisés. Revela cómo Dios trata con aquellos que llama. Antes de que Moisés se pare frente a Faraón, antes de que el mar se abra, antes de que las plagas caigan sobre Egipto, Dios trata con su vida privada. Dios alinea lo interno. Dios corrige lo que no está conforme a su voluntad. Y esto tiene una aplicación directa en cualquier tiempo. No se puede caminar en autoridad espiritual mientras se ignoran áreas fundamentales de obediencia. No se puede hablar en nombre de Dios mientras se vive en contradicción con lo que Él ha establecido. Porque el problema no es el llamado, el problema es la coherencia. Dios no estaba rechazando a Moisés, estaba preparándolo. Pero esa preparación no fue con palabras suaves, fue con confrontación directa. Porque hay momentos en que Dios no susurra, Dios interviene, y en esa intervención queda claro que el pacto no es negociable, que la obediencia no es parcial, y que el propósito de Dios exige una alineación completa. El evento en la posada no puede entenderse correctamente si no se comprende la naturaleza del pacto en toda la Escritura, porque lo que ocurrió con Moisés no fue un caso aislado, sino la manifestación de un principio que Dios había establecido desde el principio con absoluta claridad. En Génesis capítulo 17, cuando Dios habla con Abraham, no solo introduce la circuncisión como una práctica física, sino como una señal espiritual de pertenencia, de identidad, de separación, y declara de manera contundente: «Este es mi pacto, será circuncidado todo varón», y luego añade una advertencia que no deja espacio a interpretaciones suaves: «Y el varón incircunciso será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto», lo cual muestra que no cumplir ese mandato no era un simple descuido, era una ruptura directa con el pacto establecido por Dios. Cuando se mira este principio aplicado a Moisés, la escena se vuelve más clara, más seria, más profunda, porque Moisés no estaba fuera del pacto. Moisés era parte del pueblo del pacto. Moisés había sido llamado precisamente para representar ese pacto delante de Faraón, para decir: «Jehová, el Dios de Israel, dice así», para hablar en nombre del Dios que había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo, en su propia casa, ese pacto no había sido aplicado completamente, lo cual genera una contradicción espiritual que no podía permanecer sin ser confrontada. Porque Dios no permite que alguien represente su nombre públicamente mientras ignora su autoridad en lo privado. La Biblia Thompson conecta este punto con toda la línea de obediencia del pacto en el Antiguo Testamento, especialmente con Deuteronomio capítulo 30, donde se habla no solo de la circuncisión física, sino de la circuncisión del corazón, mostrando que el acto externo siempre apuntaba a una realidad interna, a una vida rendida, a una obediencia completa. Pero eso no elimina la responsabilidad externa cuando Dios la ha establecido, porque en el tiempo de Moisés, la circuncisión no era simbólica en el sentido espiritual solamente, era una orden concreta, visible, obligatoria, y no cumplirla significaba colocarse fuera del orden divino. Esto revela algo que muchas veces se ignora en la vida espiritual, y es que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia, porque no se trata de cuánto se obedece, sino de si se obedece completamente. Y Moisés, aunque había respondido al llamado, aunque había dejado Madián, aunque iba en camino a Egipto, llevaba consigo una omisión que, delante de Dios, tenía un peso real, y ese peso no podía ser ignorado, no podía ser pospuesto, no podía ser cubierto por el llamado o por la misión que tenía delante. Cuando la Escritura dice que Jehová le salió al encuentro, está mostrando una intervención directa,
una confrontación divina que no pasa por intermediarios, que no espera más tiempo, que no se diluye, y esto conecta con otros momentos en la Biblia donde Dios confronta de manera directa a aquellos que están fuera de orden, como en Josué capítulo 7 con Acán, donde el pecado oculto afectó a todo el pueblo, o como en 2 de Samuel capítulo 6 con Usa, donde tocar el arca fuera del orden establecido trajo consecuencia inmediata, no porque Dios sea injusto, sino porque su santidad no puede ser tratada con ligereza. En el caso de Moisés, la situación no era pública, no era visible para el pueblo, pero era conocida por Dios, y eso es lo que hace este evento aún más profundo, porque revela que Dios trata primero con lo que nadie más ve, con lo que está en la casa, con lo que está en lo íntimo, con lo que no se predica, pero se vive, y eso es lo que define la verdadera condición espiritual de una persona, no lo que hace delante de otros, sino lo que ha obedecido delante de Dios. La acción de Séfora en ese momento muestra que la solución estaba disponible, que la corrección era posible, pero también deja ver que esa corrección no fue iniciada por Moisés, lo cual enfatiza aún más la gravedad de la omisión, porque no fue falta de conocimiento, fue falta de ejecución, y eso es algo que la Escritura también aborda en Santiago capítulo 4, cuando dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, lo cual encaja perfectamente con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando la circuncisión es realizada y la sangre entra en escena, el orden se restaura y Dios detiene la acción, lo cual no significa que el peligro no era real, sino que la causa fue eliminada, y esto muestra un principio constante en la Biblia, que cuando la desobediencia es tratada conforme a la voluntad de Dios, el juicio se detiene, no porque Dios cambie, sino porque el hombre se alinea, y eso es lo que restablece la relación correcta. Este evento no puede ser reducido a un detalle extraño en la vida de Moisés, es una enseñanza central sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza del pacto, sobre la importancia de la obediencia completa y sobre el hecho de que Dios no permite incoherencias entre el llamado y la vida personal, porque el que va a ser usado para liberar a un pueblo primero debe estar alineado con el Dios que lo envía. El tratamiento que Dios hace con Moisés en la posada también revela otro nivel de entendimiento que va más allá del acto físico de la circuncisión, porque si bien en Génesis capítulo 17 se establece como señal externa del pacto, a lo largo de la Escritura se va revelando que ese acto apuntaba a una condición interna mucho más profunda, y esto se hace evidente cuando se conecta con Deuteronomio capítulo 10, donde Dios le dice al pueblo: «Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz», lo cual muestra que la verdadera intención del pacto no era solamente una marca en la carne, sino una vida rendida, sensible y obediente a la voz de Dios. Sin embargo, en el caso de Moisés, el problema no era solamente espiritual en lo interno, sino también en lo externo, porque había una desobediencia concreta que no había sido tratada, y eso es importante entenderlo correctamente, porque muchas veces se intenta espiritualizar lo que Dios ha ordenado de manera práctica, como si una buena intención interna reemplazara una acción externa, pero la Biblia no presenta esa idea. La Biblia muestra que cuando Dios establece algo, lo interno y lo externo deben alinearse, el corazón y la acción deben coincidir, la intención y la obediencia deben caminar juntas. La Biblia Thompson conecta esta idea con la progresión de la revelación en el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos capítulo 2, donde el apóstol Pablo explica que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, lo cual no cancela el mandato antiguo, sino que lo lleva a su cumplimiento pleno en Cristo, mostrando que el verdadero problema del hombre no es solo lo que hace, sino lo que es, no es solo la acción visible, sino la condición del corazón delante de Dios. Pero volviendo a Moisés, este momento revela que no se puede hablar de transformación interna mientras se ignoran mandatos externos que Dios ha establecido claramente, porque en ese tiempo la circuncisión no era opcional, era parte del pacto, y no cumplirla significaba estar fuera del orden divino, y eso explica por qué la reacción de Dios fue tan directa, tan inmediata, tan fuerte, porque Moisés no estaba alineado completamente y Dios no permite que alguien avance en su propósito llevando incoherencias no tratadas. Esto también se conecta con otro principio. So good, so good, so good.
Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now, and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Principio bíblico que aparece repetidamente, y es que Dios siempre trata primero con sus siervos antes de usarlos públicamente, como se ve en Isaías capítulo 6, cuando el profeta tiene una visión de la santidad de Dios y lo primero que ocurre es una confrontación personal. ¡Ay de mí que soy muerto! Y luego un carbón encendido toca sus labios, limpiando su pecado antes de ser enviado, o como en el caso de Jeremías, donde Dios trata con su temor antes de enviarlo a las naciones, o incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús confronta a Pedro antes de restaurarlo para el ministerio. En todos esos casos hay un patrón claro. Dios no ignora lo interno para avanzar con lo externo. Dios no salta procesos. Dios no construye sobre fundamentos débiles. Y eso es exactamente lo que ocurre con Moisés, porque antes de enfrentar a Faraón, antes de hablar con autoridad, antes de ejecutar señales, debía estar completamente alineado con el pacto que iba a representar, porque el mensaje que iba a llevar no era suyo, era de Dios, y ese mensaje exigía coherencia total. El hecho de que este evento ocurra en una posada también tiene un peso significativo, porque no ocurre en un lugar espiritual elevado, no ocurre en una montaña, no ocurre en un momento de revelación visible, ocurre en lo cotidiano, en el camino, en un lugar común, lo cual enseña que Dios no trata solamente en los momentos espirituales, Dios trata en cualquier momento, en cualquier lugar, porque su estándar no cambia según el contexto, su santidad no depende del ambiente, su voluntad no se adapta a la comodidad humana. Mira lo que esto refleja en la vida actual. Muchas veces se separa lo espiritual de lo cotidiano, se piensa que la obediencia es solo en momentos específicos, en espacios religiosos, en decisiones grandes, pero se ignoran detalles diarios, se toleran áreas pequeñas, se posponen correcciones necesarias y este evento demuestra que para Dios no hay áreas insignificantes cuando se trata de obediencia. Lo que está fuera de orden, aunque sea pequeño a los ojos humanos, tiene peso delante de Él. Cuando la circuncisión se ejecuta y la sangre entra en escena, no solo se cumple un mandato, se restaura una condición, se alinea una vida, se elimina una barrera y Dios detiene la acción, lo cual confirma que el problema nunca fue el llamado de Moisés, el problema fue la falta de alineación completa con el pacto. Y una vez que eso se corrige, el camino queda libre para avanzar. Este momento revela que la santidad de Dios no es negociable, que su pacto no es opcional y que su propósito no se construye sobre desobediencia, porque el que va a representar a Dios delante del mundo primero debe estar en orden delante de Dios en lo más profundo de su vida. La escena en la posada también revela una dimensión que muchas veces pasa desapercibida, y es la relación entre autoridad espiritual y obediencia personal, porque Moisés no estaba siendo preparado únicamente para hablar, sino para representar. Y en la Biblia, representar a Dios no es solo transmitir un mensaje, es reflejar su carácter, es caminar en coherencia con lo que se declara, y por eso en Éxodo capítulo 5, cuando Moisés finalmente se presenta ante Faraón, no llega como un simple mensajero, llega diciendo, Jehová el Dios de Israel dice así, lo cual implica que su vida debía estar alineada con el Dios que estaba proclamando. La Biblia Thompson conecta este principio con toda la cadena del liderazgo espiritual, especialmente con pasajes como 1 de Samuel capítulo 15, donde se establece claramente que obedecer es mejor que los sacrificios, mostrando que Dios no se impresiona con acciones externas si el corazón y la obediencia no están alineados, y esto encaja perfectamente con lo que estaba ocurriendo con Moisés, porque aunque él estaba en camino a cumplir una gran misión, había un punto de desobediencia que no podía ser ignorado, y ese punto afectaba directamente su autoridad espiritual. Esto también se conecta con un principio que aparece más adelante en la Escritura,
en el Nuevo Testamento en 1 de Timoteo capítulo 3, donde se habla de los requisitos para liderazgo, diciendo que alguien debe gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción, lo cual muestra que la autoridad pública está profundamente conectada con el orden privado, y aunque Moisés vivió antes de esta instrucción, el principio ya estaba en operación, porque Dios siempre ha establecido que lo que ocurre en la casa refleja lo que se manifestará en el ministerio. La omisión en la circuncisión del hijo de Moisés no era solo un asunto familiar, era una ruptura en el testimonio, era una incoherencia entre el mensaje que iba a predicar y la vida que estaba viviendo. Y eso es lo que hace que la reacción de Dios sea tan fuerte, porque no se trata solo de cumplir una tarea, se trata de representar correctamente a Dios delante de otros, y eso requiere integridad completa, no parcial. La Biblia también muestra que Dios trata con estos asuntos antes de permitir avances mayores, como se ve en Josué capítulo 5, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y Dios ordena que se circunciden, porque la generación que había salido de Egipto no lo había hecho, y antes de enfrentar Jericó, antes de la victoria, debía haber restauración del pacto, lo cual muestra un patrón claro. Antes de conquista hay alineación, antes de avance hay obediencia. Moisés estaba en ese mismo punto. No podía avanzar hacia Egipto con una brecha en su vida. No podía confrontar a Faraón mientras tenía una desobediencia no tratada, porque el poder de Dios no opera sobre vidas que viven en contradicción con su palabra, no porque Dios no tenga poder, sino porque Él mismo ha establecido principios de santidad que no violará. Esto también revela algo sobre el carácter de Dios que es fundamental entender. Dios no es selectivo en su justicia, no hace excepciones por causa del llamado, no flexibiliza su estándar por causa del propósito. El mismo Dios que juzga al pueblo, juzga a su siervo, el mismo Dios que exige obediencia a Israel, la exige a Moisés, y eso muestra que su santidad es constante, no cambia según la persona, no se adapta según la situación. Mira lo que esto significa en la vida actual. Muchas veces se piensa que el llamado cubre las fallas, que el propósito justifica las omisiones, que mientras se esté haciendo algo para Dios, ciertos detalles pueden ser ignorados. Pero este evento demuestra lo contrario. Dios trata primero con lo que está fuera de orden, porque lo que no se corrige a tiempo se convierte en un obstáculo mayor después. La intervención de Séfora también muestra que, aunque Moisés había fallado en ese punto, la corrección aún era posible, lo cual revela la misericordia de Dios en medio de su justicia, porque Dios no ejecuta juicio sin antes permitir corrección, no confronta sin dar oportunidad de alineación. Pero cuando esa oportunidad llega, la respuesta debe ser inmediata, no parcial, no tardía. Cuando la circuncisión se realiza, el orden se restablece y Moisés puede continuar su camino, no porque el problema fuera pequeño, sino porque fue tratado correctamente, y esto establece un principio que atraviesa toda la Escritura. Cuando la desobediencia es confrontada y corregida conforme a la voluntad de Dios, el camino se abre, la relación se restaura, y el propósito puede avanzar sin impedimentos. La escena en la posada no es solo un momento extraño en la vida de Moisés, es una enseñanza profunda sobre la autoridad, la obediencia, el liderazgo y la coherencia espiritual, mostrando que el que va a ser usado por Dios en lo público, primero debe estar alineado con Dios en lo privado, porque el verdadero poder no está solo en el llamado, está en la obediencia completa a ese llamado. El evento en la posada también revela una dimensión espiritual que trasciende el Antiguo Testamento y apunta directamente a la obra redentora que más adelante sería revelada en Cristo, porque cuando se observa con atención, la solución al conflicto no fue un argumento, no fue una oración larga, no fue una negociación, fue sangre. Y ese detalle no es casual, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la sangre ocupa un lugar central en la relación entre Dios y el hombre, como lo declara Levítico capítulo 17, porque la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona, mostrando que la sangre representa vida, pacto y cobertura. En el caso de Moisés, la sangre de la circuncisión no estaba funcionando como expiación del pecado en el sentido completo que más adelante se revelaría en el sistema sacrificial, pero sí estaba cumpliendo su función como señal del pacto, como evidencia visible de obediencia, y es precisamente esa sangre la que detiene la intervención divina, lo cual establece un patrón que más adelante se amplía en toda la Escritura,
especialmente cuando se conecta con Éxodo capítulo 12, donde la sangre del cordero en los dinteles de las puertas protege a los primogénitos de Israel del juicio en Egipto. La Biblia Thompson conecta estos eventos dentro de la cadena temática de la sangre como protección, mostrando que desde la circuncisión hasta la Pascua y finalmente hasta la cruz, la sangre siempre está asociada con salvación, con cobertura, con vida preservada, y esto permite entender que lo que ocurre en la posada no es un evento aislado, es parte de una revelación progresiva que apunta hacia una verdad mayor, que el hombre no puede sostenerse delante de Dios fuera del pacto, y que ese pacto siempre involucra una señal, una evidencia, una intervención que viene de parte de Dios. Esto se profundiza aún más cuando se observa el Nuevo Testamento, donde en Colosenses capítulo 2 se establece una conexión directa diciendo que en Cristo hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, mostrando que la circuncisión física era una sombra de una realidad espiritual más grande, una transformación interna, una separación del pecado, una nueva identidad en Dios. Pero eso no invalida lo que ocurrió con Moisés, al contrario, lo confirma porque muestra que Dios siempre ha requerido una señal de alineación, una evidencia de pertenencia. En la posada, Moisés no podía avanzar sin esa señal, no porque el acto en sí tuviera poder mágico, sino porque representaba obediencia al pacto. Y eso es lo que detuvo el juicio, no el pedernal, no la acción mecánica, sino el hecho de que la voluntad de Dios fue finalmente cumplida. Y eso es lo que cambia la condición espiritual de una persona, no la intención, sino la obediencia concreta. Este principio también se conecta con Hebreos capítulo 9, donde se declara que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, lo cual apunta directamente a Cristo, pero también ayuda a entender por qué la sangre aparece repetidamente en momentos clave de la historia bíblica, porque la sangre representa el costo, representa la vida, representa la seriedad del pacto, no es algo superficial, no es algo simbólico sin peso, es una declaración de que la relación con Dios tiene condiciones que no pueden ser ignoradas. Mira lo que esto enseña en el tiempo actual. Muchas veces se habla de relación con Dios sin entender el peso del pacto, se habla de gracia sin entender el costo, se habla de propósito sin considerar la obediencia, pero la escena en la posada demuestra que Dios no trata su pacto de manera ligera, que la obediencia tiene consecuencias reales y que la cobertura espiritual no se activa por intención, sino por alineación con lo que Dios ha establecido. La intervención de Dios no fue para destruir a Moisés sin razón, fue para confrontar una condición que debía ser corregida antes de avanzar, y la sangre fue el elemento que marcó el cambio, que detuvo el juicio, que restauró el orden, y eso anticipa una verdad que más adelante sería revelada con mayor claridad, que la única forma en que el hombre puede permanecer delante de Dios sin ser consumido por su santidad es bajo la cobertura de la sangre del pacto. Esto no convierte a Moisés en un caso aislado, lo convierte en una figura dentro de una línea profética que apunta hacia Cristo, porque así como en la posada la sangre detuvo el juicio, en la cruz la sangre de Cristo detiene la condenación para todo aquel que cree, y eso muestra la coherencia perfecta de la Escritura, donde cada evento, cada detalle, cada intervención divina construye una revelación progresiva del plan de Dios para redimir al hombre y establecer una relación basada en pacto, en obediencia y en cobertura divina. La confrontación en la posada también revela un principio que atraviesa toda la vida espiritual y que no puede ser ignorado, y es que Dios no permite que su obra avance sobre fundamentos desalineados, porque el problema no era el destino de Moisés, ni su llamado, ni su propósito, el problema era su estado presente delante de Dios, y eso define una verdad clave en toda la Escritura. Dios está más interesado en la condición del mensajero que en la urgencia del mensaje, porque un mensaje correcto en una vida incorrecta pierde autoridad delante del cielo. Este principio se ve repetidamente en la Biblia, como en el caso de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, quienes ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él nunca les mandó. Y el resultado fue inmediato, porque aunque eran sacerdotes, aunque tenían posición, aunque estaban en el contexto correcto, hicieron algo fuera del orden establecido, y eso muestra que la cercanía a lo santo no reemplaza la obediencia a lo santo, de la misma manera que Moisés, aunque estaba cerca del propósito, no podía avanzar con una desobediencia no tratada. También se conecta con el caso de Usa en 2 de Samuel capítulo 6, cuando extendió su mano para sostener el arca,
y aunque humanamente parecía una buena intención, el texto dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque había un orden establecido sobre cómo debía transportarse el arca, y ese orden no podía ser ignorado, mostrando nuevamente que en el reino de Dios no se trata de intención solamente, se trata de obediencia conforme a lo que Él ha dicho. En el caso de Moisés, la situación es aún más delicada, porque no se trataba de un acto impulsivo, sino de una omisión sostenida en el tiempo, algo que había sido dejado sin resolver, y eso es lo que hace que este evento sea tan relevante para el estudio bíblico, porque muchas veces el mayor problema no es el pecado evidente, sino lo que se ha tolerado por demasiado tiempo, lo que se ha pospuesto, lo que se ha justificado y que lentamente va creando una desconexión entre la vida y el pacto. La Biblia Thompson conecta este tipo de situaciones con la disciplina divina sobre aquellos que Dios ama, como se ve en Proverbios capítulo 3, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere, y esto cambia completamente la perspectiva del evento, porque lo que ocurrió en la posada no fue un rechazo definitivo, fue una disciplina correctiva, fue una intervención para alinear a Moisés antes de colocarlo en una posición donde su desobediencia podría haber tenido consecuencias mucho mayores. Esto también se confirma más adelante en Hebreos capítulo 12, donde se explica que la disciplina de Dios produce fruto de justicia en los que han sido ejercitados por ella, mostrando que la corrección divina no tiene como objetivo destruir, sino formar, no tiene como propósito eliminar, sino perfeccionar, y eso es exactamente lo que ocurre con Moisés, porque después de este evento no es descartado, no es reemplazado. Al contrario, continúa su camino, pero ahora en alineación completa. Mira lo que esto enseña en la vida actual. Muchas veces se interpreta la corrección de Dios como rechazo, como si el hecho de ser confrontado significara que el propósito se ha perdido. Pero la Escritura muestra lo contrario. Cuando Dios corrige es porque aún hay propósito, cuando Dios confronta es porque aún hay llamado. Cuando Dios interviene es porque no ha terminado la obra, pero esa intervención exige respuesta, exige cambio, exige alineación. El hecho de que Moisés no muriera en ese momento, sino que fuera dejado ir después de que la situación fue corregida, demuestra que la gracia de Dios opera dentro del marco de su justicia, no anulándola, sino trabajando a través de ella, permitiendo que el hombre se alinee para poder continuar, y eso es lo que marca la diferencia entre juicio definitivo y disciplina correctiva. Uno elimina, el otro restaura. Este evento también deja claro que el mayor peligro no es no tener llamado, sino tenerlo y no vivir conforme a él, porque el llamado sin obediencia genera una tensión espiritual que tarde o temprano será confrontada, y esa confrontación puede ser leve o puede ser severa, dependiendo de cuánto tiempo se haya ignorado la voluntad de Dios. Moisés continuó su camino después de la posada, pero no como antes. Ahora estaba alineado, ahora estaba en orden, ahora podía hablar en nombre de Dios sin contradicción, ahora podía enfrentarse a Faraón no solo con autoridad dada, sino con una vida que respaldaba esa autoridad, y eso es lo que hace que todo lo que viene después, las plagas, la liberación, la apertura del mar, tenga coherencia espiritual, porque el instrumento ya había sido tratado por el Dios que lo envió. La escena en la posada, cuando se observa en su totalidad y se conecta con toda la Escritura, deja una enseñanza final que no puede ser ignorada, y es que la verdadera relación con Dios nunca ha sido superficial, nunca ha sido parcial, nunca ha sido negociable, porque desde el principio hasta el final, Dios se ha revelado como un Dios de pacto, un Dios que establece condiciones, un Dios que exige respuesta y un Dios cuya santidad no se adapta a la comodidad humana, sino que permanece firme, constante, inalterable. Moisés no fue tratado de esa manera por casualidad ni por severidad injustificada, sino porque estaba siendo preparado para una de las misiones más grandes en la historia bíblica, y esa misión requería algo más que disposición, requería alineación total, porque el Dios que iba a enviar juicio sobre Egipto no podía ser representado por alguien que viviera en desorden respecto a su pacto, y eso establece una verdad que atraviesa toda la Biblia. El propósito de Dios nunca se separa del carácter de Dios, y el carácter de Dios exige obediencia completa. La Biblia Thompson conecta este principio con toda la línea de santidad en la Escritura, especialmente con Levítico capítulo 11, donde Dios declara: «Sed santos, porque yo soy santo».
Una afirmación que no es limitada a una época, sino que se repite en el Nuevo Testamento en 1 de Pedro capítulo 1, mostrando que la santidad no es un concepto antiguo, es una realidad eterna, es una condición para caminar correctamente delante de Dios, y eso es exactamente lo que se estaba demandando de Moisés en ese momento. Este evento también revela que Dios no mide como el hombre mide, porque mientras el hombre puede ver el llamado, el talento, la capacidad, la preparación, Dios ve la obediencia, ve la fidelidad, ve la alineación con su palabra, y eso es lo que determina si alguien está listo para avanzar o no. No lo que ha recibido, sino cómo responde a lo que ha recibido, no el nivel del llamado, sino el nivel de obediencia al llamado. Cuando se observa lo que ocurre después en la vida de Moisés, se entiende la importancia de este momento, porque Moisés se convierte en el instrumento que Dios usa para liberar a Israel, para traer juicio sobre Egipto, para abrir el Mar Rojo, para recibir la ley en el monte Sinaí, para establecer el orden del pueblo. Pero todo eso viene después de que su vida fue alineada, después de que la desobediencia fue confrontada, después de que el pacto fue respetado. Y eso demuestra que lo que ocurrió en la posada no fue un evento menor, fue un punto de ajuste decisivo. Mira lo que esto enseña en el tiempo actual. No se puede caminar con Dios ignorando lo que Él ha establecido. No se puede hablar de propósito sin obediencia. No se puede representar a Dios sin reflejar su carácter, porque el mismo principio sigue vigente. Dios no ha cambiado, su santidad no ha disminuido, su palabra no ha perdido autoridad, y su pacto sigue siendo una realidad que demanda respuesta. La diferencia es que ahora, en el Nuevo Testamento, la señal del pacto no es la circuncisión física, sino una transformación interna por medio de Cristo, como lo declara Colosenses capítulo 2, y esa transformación se evidencia en una vida que refleja obediencia, en una vida que responde a la gracia, en una vida que no toma la relación con Dios como algo ligero, sino como algo real, profundo y serio. El momento en la posada deja una pregunta que no se dirige solo a Moisés, sino a todo aquel que ha recibido un llamado, una revelación o una responsabilidad espiritual, y esa pregunta no es sobre capacidad, no es sobre conocimiento, no es sobre dones, es sobre alineación, es sobre obediencia, es sobre si la vida está en orden delante de Dios o si hay áreas que han sido ignoradas, toleradas o postergadas. Porque al final la verdadera razón por la que Dios trató de matar a Moisés en la posada no fue contradicción, fue fidelidad a su pacto, fue coherencia con su carácter, fue una confrontación necesaria para que el instrumento estuviera completamente preparado, y esa misma verdad sigue vigente. Dios no usa lo que no está alineado, Dios no avanza sobre desobediencia. Dios trata primero con la vida y luego manifiesta el propósito. Y cuando la vida se alinea, el camino se abre. Si esta palabra ha tocado tu corazón, no la dejes pasar como un simple mensaje más. Tómate un momento, reflexiona, examina tu vida delante de Dios. Porque no se trata solo de conocer la historia de Moisés, se trata de entender lo que Dios quiere hacer contigo hoy. La palabra confronta, pero también restaura, corrige, pero también guía. Y si hay algo en tu vida que Dios te está mostrando, este es el momento de alinearte con Él. Si este estudio fue de bendición para ti, compártelo con alguien más. Puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar en este momento. Apoya este contenido para que siga creciendo esta comunidad de fe en sabiduría bíblica. Puedes hacerlo dando like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte los próximos estudios que estaremos compartiendo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y cada paso que des. Y nunca lo olvides, cuando caminas en obediencia, Dios mismo abre el camino delante de ti.